¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Espero que vaya todo increíble. Yo la verdad que estoy de putísima madre. Como ya veis, estoy por aquí por un campo, bosque, como lo quieras llamar, precioso, perfecto, increíble. Y he decidido coger este puente en el cual voy a mover un poquito el trípode, porque tengo un trípode aquí puesto, para que veáis lo bonito que se ve. Bueno, espectacular. Y incluso puedo asomar un poquito por ahí. Pero bueno, no lo voy a mover mucho porque esto se desequilibra fácil. Mira, qué guapo estoy, de 100 peladito y todo. Así que quería hablar de un vídeo. O sea, quería hacer este vídeo de hablar de un tema que me gusta mucho y que he sobrepasado, yo creo que varias veces en mi vida. O sea, he tenido que saber aprender a cómo llevar esto. Porque al principio yo no tenía ni idea, ni era consciente de que me podía rendir en algo. Y aquí quiero hablar del poder de rendirte. El poder de rendirte o de dejar ir algo que te está destruyendo, algo que te está haciendo daño, algo lo cual no te lleva a donde tú quieres ir o no te está haciendo sentir bien contigo mismo. Por ejemplo, he tenido que dejar el instituto en su momento por un propósito muchísimo más grande, como puede ser mi familia. O sea, mi familia está en Cuba, mi madre vino aquí hace 33 años, me tuvo a mí en el 2004 y desde los 6 meses que yo nací ella tuvo que estar pues llevándome sola. Se separó de mi padre y tenía toda la familia en Cuba, por consecuencia obviamente yo también, y siempre nos hemos visto pues eso, solo, ella trabajando más de 100 horas de guardia pues seguida, y también teniendo que llevar una vida bastante complicada, bastante buena, bastante feliz, pero complicada en sí. Y yo a la edad de 12 años le prometí que iba a sacar a toda mi familia de Cuba porque veía que era lo que más le dolía a ella, no poder compartir con su familia. Por lo tanto empecé con el fútbol a la edad de 7 años, una cosa así, y a los 12 le hice esa promesa. A día de hoy puedo decir de que mi primera idea fue hacerlo con el fútbol. Mi primera idea fue volverme futbolista profesional y hacerme millonario con eso para poder darle la mejor vida a ella y a toda mi familia por descontado. Porque sabía que eso a ella le iba a poner muy feliz, porque era lo que siempre había tratado de lograr. Siempre había tratado de poder mandar dinero para allá, de poder, siempre habíamos ido ya 8 veces y decidimos. Bueno, ella en su momento decidió llevar 5.000 euros en maletas de comida, ropa, tal, para cosas que allí no hay, ruedas de bicicleta, cosas así en lo que ellos se mueven, que allí es súper complicado tener, y siempre he intentado proveer lo máximo a la familia, siempre he intentado llevar lo máximo a la familia. Entonces, cuando yo le hice esa promesa, me involucré muchísimo sentimentalmente con esa idea de poder sacarlos a ellos, y a lo que arraigué ese sentimiento fue al trabajo duro. Yo hice un símil de: si yo trabajo más duro puedo lograr más cosas, si yo logro más cosas puedo tener antes el resultado, si yo tengo antes el resultado mi familia está mucho mejor y mi madre más contenta. Entonces le voy a dedicar todo el enfoque a trabajar duro. Ese es mi lema: hard work pays off. Por eso siempre lo repito y siempre lo digo. Entonces, como un niño al final tiene que hacerse responsable de su situación y poner más trabajo para poder lograr un propósito interno que tiene, un deseo que se le ha implantado a través de una situación externa, porque esa situación es completamente externa a mí, pero está implantando un propósito en mí, está poniendo un deseo interno muy fuerte que crea un fuego ardiente el cual me hace moverme. Entonces, a través de una situación externa yo logré encontrar un propósito completamente interno y que me ha vuelto una persona completamente excepcional en la mayoría de las áreas más importantes de la vida. Al final estoy en proceso y es lo que vengo a compartir. Yo vengo a compartir lo que he aprendido y lo que estoy aprendiendo para ir hacia donde quiero ir. Entonces, en ese punto, me acuerdo a la edad de unos 16, 17 años, había logrado lo mejor, el mejor punto que podía llegar a lograr en mi vida a nivel futbolístico, a nivel con lo que me estaba dedicando en ese momento. Había trabajado muchísimo, madrugadas enteras, que si toda la semana entrenando 2 veces, me levantaba muy temprano antes de ir a trabajar y todo, para poder entrenar más, cumplir las calorías que tenía que comer en ese momento, o sea,
los macros en sí, la alimentación que tenía que llevar, y muchísima dedicación. Llegaba a los partidos, era un viaje, había que coger un vuelo, hacer el partido, jugarlo y ya después volver, después me iba a entrenar, al siguiente domingo también me iba a entrenar, y así todos los días estaba o entrenando o viendo fútbol o aprendiendo o lo que sea, siempre estaba haciendo algo. Si fuera en casa, si fuera en el campo, si fuera en cualquier lado, en el gimnasio. Entonces le dediqué muchísimo enfoque, muchísimo tiempo, sacrifiqué muchísimo tiempo de amigos, los cuales, pues es verdad que no me aportaban nada, pero yo me pasaba muy bien, pero los sacrifiqué porque sabía que tenía un propósito muy grande. Sacrifiqué muchísimo tiempo de la ex que tenía, que al final le dedicaba 1 hora a la semana, porque le decía que tenía que dedicarle más tiempo al fútbol. Finalmente decidí dejarla porque sabía que mi propósito era muchísimo más grande que cualquier otra cosa. Le dije que tenía que dedicarle más tiempo a lo que a mí me gustaba y sabía, que en mi caso era el fútbol, y ella tenía que dedicarse más tiempo o buscar a alguien que le dedicara más tiempo a ella. Entonces eso pues es sacrificar absolutamente todo, quemé todos los barcos. Y llegó un punto que empecé a emprender en Nayan Academy, y ahí a partir de eso fue cuando todo se empezó a bifurcar en dos caminos. Esos dos caminos me hicieron elegir. Cuando al final lo de Nayan Academy pues no resultó todo lo que a mí me hubiera gustado, fueron 7 meses, una cosa así, que lo estuve compaginando con el fútbol, y mi objetivo cambió a: quiero emprender para dejar de trabajar y a través de eso poder dedicarle más tiempo al fútbol. Cuando yo cuando yo planté ese deseo en mi mente y lo puse en mi corazón y empecé a trabajar por ello, a los 7 meses me apareció una oportunidad con la cual podía llegar a lograr eso. ¿Qué pasa? Que esa oportunidad requería muchísimo más tiempo, era un negocio muchísimo más grande y era un negocio que me podía rentabilizar muchísimo más ese enfoque y esa energía que yo había puesto en el otro y en el fútbol. Por lo tanto, yo hice la comparación y dije, vale, ¿cómo voy a lograr lo que yo deseo más rápido? ¿Cómo puedo tener a mi familia más rápido aquí? ¿Cómo puedo darle la mejor vida a mi madre más rápido? ¿Con los negocios o con el fútbol? Vi que el fútbol me iba a tardar 3, 4 años, 5, 6, lo que fuera, lo iba a hacer, lo iba a lograr, lo tenía clarísimo porque yo soy esa persona. Y vi que con los negocios se podía hacer en 1 o 2 años, es la realidad. Con los negocios siempre se va a poder hacer antes y muchísimo más si son online. Por lo tanto, puse la balanza y la balanza pesó y se decantó por los negocios. Entonces tuve que dejar ir algo lo cual me apasionaba y me encantaba la idea de hacerlo por mi propósito, porque sabía que mi propósito era muchísimo más grande que la satisfacción que me daba el fútbol, porque yo sabía, o al menos estaba intuyendo, de que la vida se movía por propósitos y la vida se mueve por direcciones. Una persona sin propósito es imposible que se sienta bien. Por lo tanto, lo primero que hay que encontrar es un propósito claro y certero. Ese propósito no tiene por qué estar completamente estructurado y ser como tú. No, es el propósito mismo de cualquier tipo de ser humano. Tipo no, pero sí ser humano. Puede ser ser su mejor versión. Ser su mejor versión en absolutamente todas las áreas. Sentirse perfectamente consigo mismo, estar completamente en paz con su niño interior, estar en completa armonía con su parte espiritual del éxito, con esa parte espiritual interna y con ese salud, relaciones y dinero, que son las 3 áreas predominantes en cada ser humano. Ese puede ser el propósito de cualquier ser humano, pero también puede haber venido de una circunstancia externa, como puede ser darle la mejor vida a tus padres, vivir tu mejor vida, viajar por el mundo. Son deseos del alma que debes cumplir, que en su debido tiempo se van a materializar si tú pones trabajo en ellos y dedicas enfoque a aprender todo lo que te hace falta y todo lo que requieres trabajar, ya sea desde atrás hacia adelante, es decir, desde carencias pasadas que hayas podido tener, como puede ser, por ejemplo, en mi caso, la falta de un padre, como puede ser, en mi caso, la falta de familiares. Tener que trabajar esa carencia para poder sacrificar todo aquello lo cual no te lleva a donde quieres ir y poder conseguir todo aquello lo cual hoy en día quieres, hoy en día deseas. Esos deseos primero requieren de un trabajo interno, pasado seguramente, para poder lograr absolutamente todo lo que deseas. Entonces, en ese punto hay circunstancias las cuales te van a hacer
bifurcarte, como por ejemplo me pasó a mí, entre una decisión o la otra. ¿Cuál debes dejar ir? La conciencia te lo dice. Tú sabes perfectamente que lo único que te frena a dejar algo y a tomar algo mejor es el miedo entre estas dos. El miedo aparece a la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Cómo se contrarresta el miedo? Es con fe. El miedo simplemente es una ausencia de fe de una circunstancia futura, la cual te has inventado tú mismo. Es como un problema lo inventas tú. No hay más ni menos que el problema es simplemente algo. El problema es, no es ni siquiera un problema, no se le puede etiquetar como un problema, es un hecho, una situación, una circunstancia, la que sea. Es simplemente es. Tú le pones la etiqueta de positivo o negativo en base a la perspectiva que tú tienes. Entonces lo que puedes llegar a trabajar, o al menos lo que yo empecé a trabajar, es la perspectiva que yo tenía sobre lo que me ocurría y a las circunstancias que yo tenía. Cuando yo soy capaz de cambiar la perspectiva, soy capaz de aplicar fe, porque empiezo, en vez de ver y cegarme en que una cosa puede salir mal o bien, yo simplemente me centro en lo que yo puedo controlar. Cuando eres capaz de centrarte en lo que puedes controlar y le pones el mejor escenario posible a esa situación, eres capaz de etiquetar algo negativo, aparentemente negativo, como algo completamente positivo, lo cual tienes el control de ello, tienes las acciones que puedes hacer o que tienes que hacer o que tienes que tomar control o que tienes que coger riendas para resolver esa situación, que no es un problema, es una situación, y le aplicas la mejor circunstancia posible deseada o la circunstancia deseada en el futuro. Entonces estás aplicando fe, estás dando una situación aparentemente negativa completamente positiva. La estás cambiando o transicionando de algo completamente negativo a completamente positivo a través de lo que tú puedes controlar y a través de la mejor circunstancia o el mejor escenario posible en esa situación. Eso es aplicar fe. Y cuando tú aplicas fe a esa circunstancia, a esa situación, es cuando la luz aparece y es cuando tienes perfectamente claro o un pensamiento clarificado en tu mente de por dónde te debes dirigir. Pero no puedes tomar una decisión sin primero aplicar fe. No puedes tomar una decisión desde el miedo, o al menos yo nunca lo volvería a hacer, tomar una decisión desde el miedo, porque esa decisión que tomas desde el miedo la estás haciendo desde una carencia, la estás haciendo desde un estado de vibración bajísimo. Porque el miedo lo puedes ver en la tabla de frecuencias de Darwin Hawking, creo que es Hawking 100%. Pero ahí lo puedes ver en la tabla de frecuencias, que la vibración, el mundo se mueve por vibraciones. Todo se mueve por energía, la energía es el idioma universal. Tú y yo a lo mejor no nos entendemos, pero simplemente ves mi energía de paz y tranquilidad y ves lo que me rodea y ves cómo yo me expreso y ves cómo yo transmito y puedes conectar conmigo simplemente por la energía sin entender mis palabras. Entonces cuando seas capaz, o al menos aprendas a guiar tu frecuencia para empezar a percibir las cosas diferentes, porque el miedo no es ni más ni menos que una frecuencia baja. Entonces puedes cambiar la frecuencia con la perspectiva. La perspectiva es qué veo de la cosa, qué veo de eso que me está pasando, qué veo yo del móvil. ¿El móvil es malo o es bueno? Yo pienso que, por ejemplo, una persona puede ver el móvil, es un iPhone, puede verlo como algo negativo, ¿no? El que tiene iPhone es un subnormal. Y yo lo puedo ver como al que tiene iPhone, pues yo qué sé, se dedica a marca personal, por ejemplo, ¿no? O le gusta tener un buen contenido. Pues son perspectivas. Una persona vibra bajo y otra persona vibra alto. Una persona vibra en miedo, una persona o en miedo o en crítica o en simplemente un pensamiento negativo, una idea negativa sobre algo, y otra persona vive en amor y en expansión completa sobre esa misma cosa que están viendo. Al final la cosa simplemente es, el iPhone es. Yo soy el que le pone la etiqueta o la perspectiva. Entonces, cambiando la perspectiva, puedes cambiar el nivel de frecuencia. Cambiando el nivel de frecuencia, eres capaz de decidir completamente pleno y en paz sobre algo, sobre esa duda que tienes, simplemente esa circunstancia que te da yo dividirte entre hago esto o hago esto. Y eso es lo que te clarifica completamente la perspectiva. Así que nada, familia, termino el vídeo por aquí. Como digo siempre, os mando un besito enorme. Tenéis mi Instagram en la descripción. Estaba mirando por aquí lo precioso que se ve, la verdad. Es súper bonito. Voy a sacar aquí la captura. Así que nada, familia, os mando ese besito
de nuevo, tenéis mi Instagram ahí en la descripción. Cualquier cosita, cualquier pregunta, cualquier duda, me podéis preguntar ahí. Julio Campos HW y Hard Work Face Off.